Pour it on top. That's right. El cine ha mostrado miles de madres, pero casi nunca ha mostrado la maternidad. Sabemos perfectamente cómo suena un parto en pantalla, pero ¿se parece en algo a la realidad? La maternidad ha estado siempre presente en la cultura audiovisual. Su dimensión simbólica ha ocupado un lugar indiscutible en el imaginario colectivo. Sin embargo, la dimensión física y experiencial de la maternidad rara vez ha sido mostrada en toda su complejidad. Cuando aparece en pantalla, suele hacerlo rodeada de clichés y estereotipos. El embarazo inesperado, la madre perfecta, el parto caótico pero limpio o la sangre utilizada como elemento de impacto. De esta manera, se ha consolidado un modelo de maternidad alejado del cuerpo y de los procesos físicos y emocionales que la atraviesan. Mientras tanto, fenómenos como la menstruación, el aborto, el posparto, la lactancia o la infertilidad han sido dejados fuera de plano, invisibilizados o representados desde enfoques extremos o distorsionados. Matterscreen nace de la necesidad de entender cómo la ficción audiovisual contemporánea aborda los procesos reproductivos, qué experiencias se representan, qué imaginarios construimos sobre las maternidades y qué relatos han sido excluidos. Somos Mariona Visa y Margarida Carnicer de la Universitat de Lleida e investigadoras principales del proyecto Matterscreen, Maternidades en Pantalla, un proyecto de investigación interdisciplinar que analiza cómo la ficción audiovisual contemporánea representa los procesos reproductivos. En los últimos años, el aumento de relatos sobre maternidad y reproducción indica un interés creciente por visibilizar experiencias relacionadas con las transformaciones vitales de las mujeres, desde la menstruación hasta la menopausia. Uno de los objetivos del proyecto ha sido cartografiar este cambio a través de la base de datos Matterscreen, una herramienta que cataloga los relatos que desde los inicios del cine hasta la actualidad han abordado estas temáticas. La voluntad es detectar patrones, ausencias y formas recurrentes de representación. La base de datos del proyecto Matterscreen recopila más de 600 obras internacionales entre películas y series, todas vinculadas al eje articulador de la maternidad. La elaboración de esta base de datos no fue tarea fácil y el problema principal era que estas temáticas carecen de un sistema de catalogación estándar. Si se busca la palabra clave lactancia en los motores de búsqueda de las plataformas, pueden aparecer resultados, pero no con la precisión requerida. Además, estas experiencias no se circunscriben a un único género en concreto, sino que atraviesan el drama, la comedia, la ciencia ficción, incluso el terror. Por eso la búsqueda combinó, por un lado, el rastreo de palabras clave en bases de datos convencionales con estrategias de exploración mucho más amplias de visualización y de análisis de contenido audiovisual. Actualmente, Matterscreen es un recurso digital de libre acceso que continúa creciendo gracias a nuevos estrenos, a las aportaciones de investigadoras y también a las aportaciones de nuevos usuarios en la base de datos. El papel activo de las audiencias es indispensable para entender la adecuación, el alcance y el impacto social de las ficciones. En Matterscreen han participado profesionales de la salud sexual y reproductiva, como matronas y obstetras, y también mujeres en distintas etapas del proceso reproductivo. Se realizaron entrevistas y grupos focales para entender los procedimientos reales y para recoger experiencias que muchas veces ocurren en la vida y que no vemos en la pantalla. Vamos a tener que hacer una episio para cortar el expulsivo. ¿Has hecho así? ¿Has hecho así? La episiotomía es un pequeño... En la última década se han producido cambios profundos a nivel social, político, económico y tecnológico que han reconfigurado las formas de vivir y pensar los procesos reproductivos. A ello se suma una revisión crítica de la medicalización del embarazo y el parto, que ha puesto el foco en el cuerpo, la experiencia y los cuidados. Un poco más. Paralelamente, la expansión de las plataformas digitales ha transformado las lógicas de producción y distribución. Se han abierto nuevos espacios que dan lugar y cabida a un aumento de relatos, a autorías más diversas y a públicos más específicos, y también a que surjan temas tradicionalmente marginados o considerados minoritarios. Gracias a estos cambios, los procesos reproductivos tendrían mayor visibilidad, aunque no siempre de forma homogénea ni exenta de ese imaginario tradicional tan lleno de clichés, ausencias y estereotipos.
no todos los procesos tienen la misma visibilidad. El embarazo, el parto o el aborto concentran la mayoría de relatos. Mientras tanto, experiencias fundamentales como el posparto, la lactancia, la infertilidad o la menopausia siguen prácticamente ausentes. La ficción prefiere momentos de alta intensidad dramática como la rotura de aguas, los gritos, las contracciones. Rara vez se centra en etapas más cotidianas, prolongadas o complejas. En consecuencia, la maternidad aparece en pantalla, pero no siempre en toda su profundidad. Además, la visibilidad depende mucho de la estructura del sistema audiovisual, ya que no todos los contenidos son igual de accesibles. Las representaciones más complejas o realistas suelen darse en un tipo de cine más artesanal o independiente que tiende a quedar en circuitos minoritarios, como puede ser el cine de autor, los festivales o las plataformas especializadas. Mientras tanto, el cine más comercial o mainstream, que sí tiene un impacto en audiencias masivas, tiende a reproducir modelos más tradicionales o estereotípicos y a simplificar todas estas experiencias. How old are you? I'm 11 and a half. It's okay. Come on upstairs, we have to have a little talk. La menstruación es uno de los procesos biológicos más universales de la experiencia reproductiva y también uno de los más invisibilizados y distorsionados. Cuando aparece en pantalla suele concentrarse en un único momento, la menarquia, la primera regla. Se representa como un rito de paso abrupto asociado a la vergüenza, el desconcierto o el miedo, muy alejado de la experiencia corporal cotidiana y recurrente. Con frecuencia, la sangre menstrual funciona como detonante dramático o como recurso de shock, reforzando imaginarios que vinculan la menstruación con el tabú, la impureza o la pérdida de control. Además, estas escenas suelen construirse desde la ausencia de acompañamiento adulto, especialmente materno, sin oportunidad de conversación y perpetuando la idea de que la menstruación se vive en soledad y sin mediación pedagógica, ¿no? Sin embargo, algunas producciones recientes empiezan a cambiar esta mirada. Hay películas juveniles o familiares, como pueden ser Red de Pixar, por ejemplo, que transforman la pubertad femenina en una experiencia de conocimiento, de aceptación, compartida, acompañada y libre de estigmas. No sé, hay algo que no veo del todo claro. ¿No la ves hinchada? Creo que ayer comí algo que no me siento bien. El embarazo ocupa un lugar central en la ficción audiovisual contemporánea, pero muchas veces aparece como accidente o sorpresa narrativa. Estoy embarazada sigue funcionando como un giro de guión. En cambio, otras trayectorias reproductivas como la infertilidad, la reproducción asistida, la búsqueda del embarazo o la decisión consciente de no tener hijos aparecen mucho menos. Aún así, algunas obras recientes han empezado a desplazar la mirada desde el acontecimiento al proceso. Ya no se trata solo de que haya un embarazo, se trata de todo lo que ocurre antes, durante y después. Incorporan decisiones, ambivalencias, trayectorias reproductivas más complejas, como sucede en Sorda o Els dies que vindran. ¿Tú notas algo, no? No, noto que están como aquí dentro, pero no siento nada, ¿eh? En los últimos años, la ficción audiovisual española también ha incrementado notablemente las tramas vinculadas a la interrupción voluntaria del embarazo. El aborto ha dejado de ser un tema marginal. Empieza a aparecer con mayor frecuencia ligado a la autonomía personal y a proyectos de vida diversos. Sin embargo, existe una paradoja. Se menciona mucho más, aunque todavía se muestra muy poco. Al mismo tiempo, se observa un cambio en el perfil de las protagonistas. Junto a adolescentes o chicas jóvenes, empiezan a aparecer personajes adultos cuya decisión responde a proyectos vitales autónomos, sin castigo, sin arrepentimiento, sin desesperación. Y adquiere más importancia las redes de apoyo femeninas, amigas, activistas, comadronas, figuras que históricamente quedaban fuera del relato. El parto sigue representándose a través de convenciones narrativas muy rígidas. Podríamos decir que en ficción los partos aparentan una duración muy breve y totalmente irreal. Se centran solo en el expulsivo, que se suele mostrar como un momento espectacular, doloroso, centrado en los gritos y en la urgencia médica, y acaban representando el nacimiento como un clímax narrativo y no como un proceso situado, complejo y variable. Predomina un único modelo: el hospitalario medicalizado, la mujer tumbada, dirigida por el personal sanitario.
Mientras tanto, otras experiencias obstétricas, como los partos en casa, en el agua, cesáreas humanizadas o posiciones diversas, apenas tienen presencia. Frente a esto, algunas películas recientes, como Corno, ofrecen representaciones más corporales, más íntimas y procesuales del parto, y recuperan además la figura de la comadrona como acompañante. Tranquilo, Mikey. Mamá está aquí. Aquí. Toma. Qué bien. La lactancia materna es otro de los grandes vacíos de la ficción audiovisual. Cuando aparece en pantalla suele hacerlo de forma breve, lateral o instrumental, como un gag. La lactancia se representa con frecuencia como algo incómodo, extravagante o sexualizado, especialmente cuando ocurre en espacios públicos o cuando se amamanta más allá de los 6 meses o 1 año. En cambio, películas como Cinco lobitos ofrecen una de las representaciones más realistas del cine español reciente. Muestra la lactancia atravesada por el cansancio, las dudas, dolor y necesidad de apoyo. Perdona, una cosa. Sí, dime. Es que ha vomitado. Y vomita muchísimo. El posparto sigue siendo una de las experiencias más invisibles. Apenas se muestran las transformaciones físicas, emocionales y relacionales de las primeras semanas o meses después del parto, que son muy complejas. Sin embargo, películas recientes como Salve María, de Marcoll, se alejan totalmente de este ideal normativo y rompen con la maternidad inmediatamente feliz y natural que hemos entendido por mandato cultural. And then, just when you feel you are making peace with it all, what happens? The menopause comes, the fucking menopause comes, and it is the most wonderful fucking thing in the world. La menstruación, el embarazo o el parto empiezan a ganar visibilidad, pero la menopausia sigue ocupando un lugar marginal. Esta ausencia refleja una tradición cultural que ha vinculado el valor social de las mujeres a su capacidad reproductiva. Deja fuera las etapas posteriores a la edad fértil, como si después de esta etapa el relato terminara. Los resultados de las entrevistas muestran una brecha muy clara entre lo que vemos en la ficción y lo que se vive en la realidad. Profesionales de la salud coinciden en una idea: la ficción simplifica, dramatiza o idealiza procesos que en la práctica son mucho más largos, diversos y complejos. Uno de los principales desajustes tiene que ver con la temporalidad. El audiovisual condensa el parto en escenas breves, centradas exclusivamente en el expulsivo. Además, predomina una representación muy concreta, hospitalaria y medicalizada. Esto invisibiliza la variedad de modelos de atención al nacimiento vigentes hoy en día. En este contexto, figuras clave como la matrona aparecen en segundo plano o directamente desaparecen del relato. Served the women of the East End in their hour of greatest need. Everything's going like clockwork. Desde la perspectiva de las mujeres, esta simplificación genera expectativas poco realistas. En algunos casos, sentimientos de frustración o de desconcierto cuando la experiencia vivida difiere del imaginario cultural previo, que es algo que ocurre muy a menudo. Profesionales y madres coinciden en que se necesitan relatos más diversos, menos sensacionalistas y más ajustados a la experiencia real. Relatos que hablen de la complejidad de las experiencias reproductivas, de la pluralidad de trayectorias obstétricas y de la importancia del acompañamiento profesional, humano y social. El proyecto ha dado lugar a la elaboración de una guía de recomendaciones dirigida a profesionales del ámbito audiovisual, la investigación y la docencia. Se ha contado con la participación de entidades del sector audiovisual, como Guionistes Associats de Catalunya y Dones Visuals, con el objetivo de generar una herramienta útil y transferible para promover representaciones más diversas, más rigurosas y respetuosas de estas experiencias a la práctica real del audiovisual. Por un lado, se proponen orientaciones para guionistas y profesionales del audiovisual que ayuden a representar los procesos reproductivos con mayor rigor, mayor diversidad y sensibilidad, evitando estereotipos, silencios narrativos o tratamientos sensacionalistas. También se incluyen recomendaciones para productoras, televisiones y plataformas de streaming, centradas en mejorar la visibilidad, la circulación y la indexación de estos contenidos, favoreciendo su acceso a públicos más amplios.
Por último, la guía incorpora propuestas para los ámbitos de la investigación y la docencia, entendidos como espacios fundamentales para analizar críticamente estas representaciones, generar conocimiento y contribuir a la formación de nuevas miradas sobre las experiencias y los cuidados asociados a los procesos reproductivos.